Hola jóvenes, siguiente y último tema de Química 2 es el tema de polímeros. Todo este parcial hemos estado hablando de química orgánica. Este es el último tema que van a ver de la materia de química. El siguiente semestre ya no van a tener esta materia. Cambiamos a la materia de biología. O sea que después de este semestre ya no son de mi jurisdicción. Entran a la jurisdicción de otro maestro. Lo importante aquí es que identifiquen qué relación tiene la química con la biología. Todo este último parcial que fue química orgánica está relacionado con la biología. Recuerden que la biología es la ciencia que estudia la vida. Entonces, los compuestos orgánicos ya vimos que se derivan o forman parte de la vida. Ahora vamos a ver, siguen siendo compuestos orgánicos, pero son compuestos orgánicos muy grandes que ustedes han visto y ustedes de hecho han consumido. Se llaman polímeros. Okay. La palabra polímeros, poli significa muchos. Son enormes moléculas que se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros. O sea, yo tengo una molécula pequeña y otra molécula muy parecida o igual. Y esas moléculas las voy pegando. Digamos que tengo cientos de esas moléculas y las voy pegando una tras otra, como si fuera un tejido. Y esas moléculas ya unidas es lo que forma mi polímero. Es como si dijéramos su grupo, ya sea el 2,1, el 2,2, el 2,3, el 2,4 o el 2,12. Su grupo es un polímero de alumnos. Si yo les pidiera que se agarraran de las manos, toda esa cadena sería un polímero. ¿Un polímero de qué? De alumnos. Cada uno de ustedes sería el monómero. Algo muy parecido es un polímero, los polímeros orgánicos. Tengo una molécula que se va pegando una a otra hasta ser una molécula enorme. Varios de ustedes, cuando me mandaron sus fórmulas para el proyecto, me mandaron polímeros. Y yo les dije, no se aceptan polímeros, porque imagínense, si una molécula de 15, 20, 30 carbonos se les está complicando para hacer la fórmula desarrollada, semidesarrollada, condensada, imagínense una molécula, más bien esa misma molécula, pero cientos de miles de veces. Por eso no les acepté polímeros, incluso algunos de ustedes se molestaron porque no les acepté su polímero. Créanme, fue para ayudarlos. Entonces ya vimos que los polímeros son moléculas que se unen hasta formar cientos de miles de uniones. Hay dos tipos de polímeros, los naturales, que como su nombre lo dice, se dan naturalmente, y los sintéticos que creamos los humanos. Vamos a empezar con los polímeros naturales, que son los más importantes y son los que van a ir ligados a los primeros temas de biología. En polímeros naturales tenemos 4 grandes grupos: proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Muy probablemente hayan escuchado al menos de los primeros 3. Cuando van al doctor y les dice, ¿sabes qué? Tienes que bajarle a las grasitas, o tienes que comer menos carbohidratos porque ya te estás poniendo muy gordito. O cuando van al gimnasio y lo primero que les dicen es, ¿quieres hacer músculo? Come proteínas. De los ácidos nucleicos probablemente no hayan escuchado mucho, al menos con ese nombre, pero conocen lo que significa ADN o también DNA, depende de en qué idioma estemos hablando, que es lo que conocen como la carga genética. Entonces, al menos estos los han escuchado nombrar. ¿Por qué? Porque son muy importantes y están
De hecho, son básicos para que ustedes estén vivos. Vamos a empezar con las proteínas. Las proteínas, desde mi muy humilde punto de vista, que no es humilde, son para mí los más importantes polímeros. En un momento les voy a explicar por qué, dependiendo de qué usos se les da. ¿Se acuerdan que les dije que los polímeros estaban formados de moléculas pequeñas que se llaman monómeros? Para las proteínas, cada monómero se le llama aminoácido. ¿Por qué aminoácido? De hecho, el mismo nombre les va dando una idea de cómo es la estructura. Amino, si recuerdan sus grupos funcionales, amino, hay un grupo funcional que se llama amina, que tiene nitrógeno. Es este. Ácido, hay un grupo funcional que se llama ácido carboxílico, que es este. Por eso estos monómeros se llaman aminoácidos. Tienen un grupo amino, bueno, unido a un carbono tienen un grupo amino, un grupo ácido carboxílico y una cadena de carbonos, que es esa R. Para poderse unir, necesitan formar un enlace entre uno de estos compuestos y otro, y otro, y otro. O sea, es este mismo, se repite varias veces, aunque hay varios tipos de aminoácidos, los vamos a ver más adelante. Tienen un aminoácido y otro aminoácido. Por la parte del grupo carboxílico tienen un OH, y en la parte de la amina, esta amina, tiene 2 hidrógenos. ¿Qué pasa con este hidrógeno? Se une con este OH. Un oxígeno y 2 hidrógenos forman agua. Pero ¿qué pasa con este nitrógeno? Se queda solo con 2 enlaces. Y este carbono se queda solo con 3. 1, 2, 3. Entonces, este carbono le falta un enlace, a este nitrógeno le falta un enlace y se unen. Así es como se unen un aminoácido tras otro, tras otro, tras otro. Una vez que se haya unido de este lado otra vez va a llegar un nitrógeno, se va a unir, bueno, otra cadena de estas se va a unir, luego otra, luego otra, luego otra, y así hasta llegar a cientos de miles de esas moléculas. A este enlace se le llama enlace peptídico. Les decía que hay muchos tipos de aminoácidos, los van a ver con más detenimiento en biología. Estos son ejemplos de aminoácidos. Ustedes los necesitan para poder vivir y para poder formar sus propias proteínas. Es la base para formar las proteínas. Su importancia, lo que les decía, yo considero que son los polímeros más importantes en todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tienen muchísimas funciones. Obviamente todos los demás los necesitamos y sin ellos podemos morir. Pero las proteínas tienen muchas, muchas, muchas funciones. Incluso se dividen en proteínas de transporte, de estructura, de catálisis, de movimiento, de regularización y señalización. Todos esos procesos los llevan a cabo en su cuerpo. Transporte, aquí les pongo varios ejemplos. Un ejemplo que tal vez ustedes ubiquen está en su sangre. Este que ven aquí es un glóbulo rojo. Cuando ustedes se cortan, su sangre es rojita, no es verde, no es azul, es rojita. ¿Por qué? Porque en su sangre hay células que se llaman glóbulos rojos. Y esos glóbulos rojos tienen una proteína que se llama hemoglobina. Es una proteína de este tipo, de transporte, y es esta que se ve aquí. Esa proteína contiene hierro, que es lo que hace que el glóbulo rojo, o eritrocito también se les llama así, se vean rojo. ¿Para qué me sirve esa molécula? Esa molécula es muy importante porque transporta oxígeno. Sus células, para poder funcionar, todas las células, absolutamente todas sus células, requieren para funcionar oxígeno. Si a una célula no le llega oxígeno, esa célula se muere.
El oxígeno se une a la hemoglobina mediante ese hierro. Y una vez que se une, va por todo el torrente sanguíneo. Recuerden que los eritrocitos o glóbulos rojos son parte de la sangre. Y la sangre lleva ese oxígeno pegado a la hemoglobina por todo su cuerpo. ¿Qué pasa cuando por alguna razón la hemoglobina no puede hacer su función? Digamos que no sea el problema de la hemoglobina, sino que tienen un infarto. Recuerden que un infarto es cuando uno de sus vasos ya se tapa. Se tapa y entonces ya no pasa la sangre, por lo tanto, al no pasar sangre, no pasan los eritrocitos, al no pasar eritrocitos, no pasa la hemoglobina, y al no pasar la hemoglobina, no pasa el oxígeno. Y al no pasar el oxígeno, sus células se mueren. Ahí la importancia de esas proteínas de transporte. También tenemos proteínas que nos dan estructura. Por ejemplo, el colágeno. Ustedes saben, y hay un montón de champús y de cremas que dicen que tienen colágeno y que hacen más fuerte el cabello, que hace que no les salgan arrugas, o incluso para cuando tienen problemas en las articulaciones como las rodillas, también les dan colágeno. ¿Por qué? Porque ese colágeno es una proteína que le da estructura. Le da estructura a mis rodillas, le da estructura a mi cabello, le da estructura a muchas cosas. Ese colágeno y cualquier proteína, de hecho cualquier proteína depende de algo muy importante que se llama ADN, que son las instrucciones, y lo vamos a ver un poco más adelante. Dependiendo del ADN, se fabrica una estructura. El ADN es como un libro en donde les dice cómo fabricar una estructura. Es como el recetario de mi célula que le dice cómo fabricar una proteína. Esas proteínas pueden ser diferentes, por eso hay personas que tienen el pelo chino, que tienen el pelo quebrado, que tienen el pelo lacio, completamente lacio, que su pelo es más grueso o más delgado. Depende del ADN y se van a dar cuenta de que todas las proteínas, todas dependen del ADN. Si el ADN está mal, mi proteína está mal y yo me puedo enfermar. Pero les comento, este proceso lo vamos a ver más adelante y lo van a ver con mucho más detenimiento en biología. Entonces, un ejemplo de proteína que da estructura es el colágeno. También tenemos otras proteínas. Por ejemplo, la melanina. Me imagino que algunos de ustedes han escuchado de esa proteína. Esa proteína me da coloración en mi pelo y en mi piel. Tiene otras funciones. De hecho, me protege de los rayos ultravioleta. La melanina hace que mi pelo sea café, o negro, o rubio, o que mis ojos sean cafés, o azules, o verdes. De hecho, los ojos azules y verdes se consideran como, hasta cierto punto, un error en el ADN, un hermoso error en el ADN. Mi forma de fabricar la proteína no se hace bien y entonces en vez de ser ojos cafés son ojos verdes o ojos azules. Ya sé que todos quisiéramos tener ese error en nuestro ADN, pero bueno. E incluso no sé si han visto, hay personas que tienen un ojo de un color y un ojo de otro color. También eso se debe al ADN y también es porque la proteína se hizo de formas diferentes. ¿Qué pasa cuando mi ADN no está bien y mi proteína sale mal, por ejemplo, en la melanina? No sé si alguna vez han escuchado de las personas que tienen albinismo. Esa enfermedad genética lo que hace es que la melanina no se forma adecuadamente, de hecho es prácticamente inútil. Entonces las personas no tienen coloración en su cabello ni en sus pestañas. Sus pestañas, sus cejas, su pelo, su piel son blancos.
Y a estas personas les afecta muchísimo el sol. Difícilmente pueden salir porque inmediatamente les afecta, les duele, se queman. Hay otros tipos de proteínas como las de movimiento. Hay dos ejemplos, que es actina y miosina. Lo que hacen estas es que permiten que el músculo se vaya contrayendo. Por lo tanto, sin ellas no podríamos movernos. Un ejemplo de qué pasa cuando estas están dañadas es el síndrome de Usher, que también se le conoce como sordoceguera. Un ejemplo de proteínas de regularización, la insulina. Bueno, de hecho, en este ejemplo tengo varios ejemplos de proteínas de señalización y regularización. Me imagino que conocen al menos a una persona que tiene diabetes. ¿Qué pasa en la diabetes? Ustedes tienen sus células. Afuera de esas células hay sangre. Esa sangre transporta los nutrientes para las células. Uno de esos nutrientes es la glucosa. Pero no es tan fácil como llegar y ahí se mete la glucosa normal, no. Hay algo que se llama canal de glucosa, que es como una puerta para que la glucosa pueda entrar, pero la puerta por lo general está cerrada. Para que esa puerta se abra, necesitan una llavecita, que es la insulina. Y la cerradura, que le llamamos receptor de insulina. Y obviamente todo el mecanismo de esa cerradura, que también son proteínas. Todo el mecanismo, el receptor de insulina y la insulina dependen de las proteínas o son proteínas. Entonces aquí no tengo un ejemplo de proteínas, tengo muchos ejemplos de proteínas. ¿Qué pasa cuando un individuo o no tiene insulina o su insulina está mal hecha? ¿Alguna vez han ido con un cerrajero y les hace mal la llave? ¿Esa llave va a abrir esa puerta? No. Para que esta puerta se abra, que es el canal de glucosa, necesito que esa llave, que esa cerradura y que ese mecanismo estén bien hechos. Y todos son proteínas, o la mayoría. En todo caso, necesitan que la insulina esté bien hecha o que haya insulina, que es la llave. En el caso de que haya insulina y que esté bien hecha, también podría ser que el receptor o que el mecanismo estén mal. Y entonces, aunque la insulina esté bien hecha y aunque haya suficiente insulina, pues tampoco se abre la puerta. Por eso tenemos diferentes tipos de diabetes. Entonces, ese sería un problema si nuestras proteínas de regularización y señalización están mal. Es un ejemplo, hay muchos más. Catálisis. Para empezar, ¿qué significa catálisis? Son reacciones generalmente de desintegración. Pasan de algo grande a algo pequeño. Lo deshace. Por ejemplo, ustedes tienen en su boca, en la saliva, una proteína que hace que lo que ustedes coman se vaya deshaciendo desde su boca. Obviamente no lo deshace todo y no van a sentir como que ya se deshizo todo completamente, no. Pero empieza a cortar las moléculas grandes a pequeñas. Eso es en la saliva. También hay otras enzimas, por lo general las proteínas que sirven para catálisis se les llaman enzimas. Entonces tienen algunas en la saliva, tienen otras en su estomaguito. Lo que hacen es ayudar a que puedan digerir mejor porque hacen que las sustancias se vayan haciendo más chiquitas. Y cuando no funcionan, pues nos enfermamos. Estos son ejemplos, solo algunos ejemplos de los miles que hay de la importancia de las proteínas y de las proteínas que tiene su cuerpo. Por eso algunos, cuando estaban haciendo su proyecto,
Y me dijeron, es que la nuez tiene proteínas. Pues sí, pero ¿qué proteínas? Ahorita les di los nombres de varias. No es nada, no es como que la proteína sea una sola. Hay muchas proteínas. Siguiente tema, carbohidratos. Los carbohidratos son polímeros que como monómero tienen algo que se llama monosacáridos. Hay muchos ejemplos de monosacáridos, aquí les pongo algunos. Y para poderse unir, usan algo que se llama enlace glucosídico. Si se dan cuenta, hay muchos OHs en las estructuras. Para poderse unir, usan esos OHs. Este OH le quita el hidrógeno a este oxígeno, se forma agua, y este oxígeno queda solo con un enlace, mientras este carbono queda solo con 3. Y, por lo tanto, este oxígeno se une a este carbono. A eso le llamamos enlace glucosídico y se libera agua. Así es como estas moléculas, estos monosacáridos se van uniendo. Su unión depende de los OHs. Importancia. Chicos, la función principal de los carbohidratos es darme energía que se va a usar ya. Energía para hacer ejercicio, energía para correr, energía para pensar. De hecho, su cerebro funciona solo con glucosa. Necesita ese carbohidrato en específico. Entonces, si les pregunto la función de los carbohidratos, su función es darme energía. ¿Qué pasa cuando no como suficientes carbohidratos porque pienso que me voy a poner gorda? Porque lo primero que nos hacen es decirnos, ay, no comas tantos carbohidratos porque te vas a poner gordo. Si nosotros no comemos suficientes carbohidratos, no más ni menos, nuestro cuerpo empieza a usar otras sustancias para poder obtener esa energía. Esas sustancias pueden ser tanto lípidos como proteínas, y esas proteínas por lo general se encuentran en nuestros músculos, y por eso las personas se ven así de flaquitas, sin fuerza. Y ya vimos la importancia de las proteínas. ¿Qué pasa cuando comemos demasiados carbohidratos? A nuestro cuerpo le encanta almacenar, pero no lo almacena en forma de carbohidratos. Lo almacena, desgraciadamente para nosotros, en forma de lípidos. Entonces, todo carbohidrato que entra y que no se usa, se almacena en forma de grasita. Y entonces, cuando comemos muchos carbohidratos, nos ponemos gorditos. ¿Qué tenemos que hacer? Sí hay que comer carbohidratos porque los necesitamos, pero también hay que hacer ejercicio para gastar esa energía. Siguiente tema, lípidos. Lípidos también hay de varios tipos. Aquí tengo los triglicéridos, fosfolípidos y esteroides. Varios de ustedes en su proyecto escogieron ácidos grasos, como el ácido palmítico, el láurico. Por alguna extraña razón escogieron bastante esos dos, que si se dan cuenta son cadenas de carbonos largas y luego un grupo carboxílico. Perdón, un ácido carboxílico. Y algunos de ustedes también bastante escogieron el glicerol. Estos y estos se pueden unir. Esta parte de aquí se une aquí, el hidrógeno sale y aquí se forma esa unión. Entonces, los triglicéridos, de hecho por eso se llaman así, es un glicerol con 3 ácidos grasos. 1, 2 y 3 ácidos grasos. Estos triglicéridos pues son energía de almacenamiento
que de preferencia no deberíamos de tener tanta. Fosfolípidos son lo mismo, grasitas, pero que tienen este grupo fosfato. Y también hay esteroides que tienen esta estructura. Vamos a ir viendo uno por uno. Su importancia principalmente. Los triglicéridos, como les decía, los usamos para almacenar energía. Pero tener muy pocos nos hace muy flaquitos y además, no sé si por ejemplo, una de las funciones de las grasitas es que no nos dé tanto frío. Nos sirve para aislamiento térmico. No sé si se han dado cuenta de que a los flaquitos, cuando es temporada de frío, les da más frío que a los gorditos. Que los gorditos tenemos nuestra buena capita de grasita, que es como un suétercito extra. Pero nuestro problema de los gorditos es que cuando llega la primavera, el verano y hace un montón de calor, pues nuestro suétercito no es tan fácil quitárnoslo. Y entonces los que están bien felices son los flaquitos. O sea, sí tiene una función las grasas, pero debe de haber una cantidad equilibrada de grasas. ¿Qué pasa si aumentan demasiado los triglicéridos? Pues nos dan infartos. Fosfolípidos. Los fosfolípidos, su importancia, lo van a ver cuando vean célula en biología, hay una parte de la célula que se llama membrana. Esa membrana está formada por este tipo de lípidos y lo que hacen es darle estructura a esa célula, porque al final el citoplasma que tiene los organelos, que son estos que están aquí, es agua. Y al ser la membrana grasita, pues hace que no pierda la forma, porque ustedes saben perfectamente que el agua y la grasa no se mezclan. Entonces es, digamos, como su capa exterior. Ese es un ejemplo de la función de los fosfolípidos. Los esteroides. Muchas veces escuchamos la palabra esteroides y lo primero que hacemos es satanizarla. Es que los esteroides, es que son muy malos. Sí, pero hay que especificar qué tipo de esteroides. Los esteroides que las personas usan para ponerse como estos chamacos, esos sí son esteroides malos porque confunden a mi cuerpo. Porque son sustancias que mi cuerpo no está generando, que en estado normal no genera. Entonces, esos sí son un problema. Pero, ¿ustedes tienen esteroides en su cuerpo? Sí, no. No se los están inyectando, no los están consumiendo, los tienen en su cuerpo porque su cuerpo los necesita. Un ejemplo es la progesterona y la testosterona. La progesterona, tanto niñas como niños, tenemos ambas. Pero las mujeres tenemos mucho más progesterona que testosterona y es lo que nos hace ser mujeres. Y los niños tienen más testosterona que progesterona. Entonces, sí tenemos esteroides en nuestro cuerpo. No todos son malos. Los que produce nuestro cuerpo normalmente son normales y los necesitamos. Otro ejemplo de esteroides es la vitamina D. De hecho, ahorita está de moda porque nos ayuda a aumentar nuestras defensas para aquello del coronavirus. Entonces no es un esteroide malo. Hay que identificar bien cuáles son esteroides malos y cuáles son esteroides buenos. Los que usan para aumentar masa muscular definitivamente son malos. Pero la vitamina E, D, la progesterona, la testosterona, esos no son malos. Ácidos nucleicos. Chicos, los ácidos nucleicos, quedamos que es lo que ustedes conocen como DNA o ADN, dependiendo de qué idioma estemos hablando. ADN si está en español, DNA si está en inglés. También, además del ADN, existe otro que no es tan conocido que se llama ARN, que es este que está aquí. ARN y ADN. Sus monómeros de ambos se llaman nucleótidos. Esos nucleótidos tienen un azúcar que se llama pentosa, una base nitrogenada que es esta,
aunque hay varios tipos de bases nitrogenadas, y un grupo fosfato. Para ser un nucleótido debe de tener esto. Este tipo de moléculas se pegan miles de veces para formar el ADN y el RNA o ARN. ADN significa ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué la D? Porque es esta azúcar es una desoxirribosa. Y el ARN usa ribosa, es ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico porque usa ribosa, ácido desoxirribonucleico porque usa desoxirribosa. Es la diferencia entre ambos. Su importancia, ¿se acuerdan que les dije que las proteínas están ligadas a la carga genética o al ADN? Es por esto. Este proceso obviamente lo van a ver con más detenimiento en biología. Yo nada más les estoy dando lo más general. El ADN es como si fuera un libro de cocina. Y entonces su maestra, que en vez de química les va a dar clases de cocina, les dice, vayan a la biblioteca, que sería el núcleo de la célula. Digamos que la célula es la escuela. Mi biblioteca es el núcleo. Yo les pido a ustedes que me hagan un pastel, pero ustedes no saben hacer un pastel. Entonces, necesitan una receta, pero esa receta está en la biblioteca, o sea, está en el núcleo. En este caso, el ADN es su libro, es la información con la que pueden hacer un pastel. Y está en el núcleo. Desgraciadamente no puede salir de ese núcleo. Es como si la bibliotecaria les dijera, ¿sabes que no traes tu credencial? No lo puedes sacar. Pero como la maestra les exige que a fuerzas tienen que hacer ese pastel, lo que ustedes hacen es transcribir esa información. Lo mismo hace la célula. Transcribe la información que está en el ADN en algo que se llama ARN. Pero igual que ustedes que no copian toda la receta completa, sino partes pequeñas, para que no se les complique. La transcripción, digamos que esta sería su libreta. Si se dan cuenta, el ADN tiene 2 hélices y el ARN solo 1. Entonces la célula solamente copia uno de esos 2 lados. A esa parte se le llama transcripción. Entonces, tienen su información genética en el núcleo, no la pueden sacar, pero transcriben esa información en otra molécula que se llama ARN. Esa solamente es información. La información no es como que sea un pastel, ¿o sí? O sea, no es como que, ay, aquí tengo una receta de cocina y del libro va a salir el pastel. No, esa receta es información que es el ARN. Lo voy a llamar algo que se llama ribosomas. Y el ribosoma va a hacer algo que se llama traducción. Va a usar esa información para fabricar proteínas. O sea, es como ustedes van a usar esa información para fabricar un pastel. La información no es el pastel, la información no son las proteínas, pero usa esta información para hacer esto. ¿Qué pasa si algo aquí está mal? Si algo en la información está mal. El ARN va a estar mal y mi proteína va a estar mal. ¿Qué es lo que me genera problemas? Como el albinismo, que ya lo habíamos visto, la diabetes, que también ya habíamos visto. Hay muchos ejemplos de problemas genéticos como la condroplasia, que es lo que ustedes comúnmente conocen como enanismo, aunque hay muchos tipos de enanismo. El síndrome de Down, problemas como el astigmatismo o la miopía. Entonces, chicos, el ADN es muy importante y está ligado directamente a las proteínas. Si esto no funciona, esto tampoco. Si esto no funciona, esto tampoco y nos da estas enfermedades. Bueno, obviamente hay muchísimas más. Estos son nada más unos pocos ejemplos. Polímeros sintéticos no vamos a ver muchos. Les pongo 3 ejemplos. Poliuretano, esta es su base. Este es un ejemplo. Este es como que se deforma
como de las almohadas, que se amoldan. Poliestireno, este es el monómero, que es el estireno, que es por lo general el que usamos para las cosas de unicel. Chicos, cuando ustedes buscaron su fórmula en internet y me mandaron esto, a los que me mandaron algo así que tenía un paréntesis y una N o puntitos como en este o rayitas como en este, les dije, chicos, eso es un polímero, no les conviene usarlo para su proyecto. E incluso a varios les pregunté, ¿y qué significa esa N? ¿Lo investigaste? Y varios me dijeron, pues es el número de carbonos que hay ahí adentro. No, cuando ustedes ven una fórmula como esta, significa que esta fórmula se repite n número de veces. Y ya habíamos visto que ese número de veces puede ser 100, 200, 300, 1000, 2000, miles, millones, miles de millones. Y no creo que quieran hacer esa estructura en fórmula desarrollada, semidesarrollada y condensada y marcar los grupos funcionales. Entonces, por eso no se las acepté, no porque los odie como siempre piensan. Entonces, espero que se entienda qué significa esa N y ese paréntesis. Este es el estireno, esto se repite muchas veces y al polímero que se forma de que esto se una muchas veces se llama poliestireno. Otro ejemplo es el PVC, que es como el que tienen en las mangueras. Su monómero es el cloruro de vinilo. De hecho, si se dan cuenta, aquí en los sintéticos es muy fácil ver cómo se llama su monómero. Poliuretano, el uretano es el monómero. Poli significa muchos, muchos uretanos. Poliestireno, el estireno es el monómero. Poli nada más significa muchos estirenos. PVC es el cloruro de vinilo. Este es el monómero. Y este, repetido n veces, o sea, miles de millones, es el policloruro de vinilo o PVC. Esos son ejemplos de polímeros sintéticos. Prácticamente todos los plásticos que tenemos en nuestra casa tienen polímeros sintéticos, que desgraciadamente son los que más contaminan. Por eso últimamente se han estado tratando de hacer polímeros que se sacan a partir de polímeros, pero polímeros naturales. Ok, hasta aquí es todo de polímeros. La siguiente parte es hacer una práctica, que es la práctica 6. En la práctica 6 les voy a pedir que se junten con su equipo de laboratorio. Ya sé que no se pueden juntar, se van a mandar mensajitos por internet. Van a buscar 5 objetos en su casa. Pueden ser medicinas, suplementos alimenticios, alimentos, plásticos, todo lo que ustedes crean que tiene polímeros. Yo ya les di un montón de ejemplos. Por ejemplo, proteínas. ¿Dónde puedo encontrar proteínas? Tal vez alguno de las personas que va al gimnasio sepa dónde encontrar proteínas. Lípidos. A las personas que estamos gorditas y que hemos ido un montón de veces al doctor y el doctor se ha cansado de decirnos que tenemos que bajarle a los carbohidratos, nos dice no comas esto, no comas esto, no comas esto, no comas esto. ¿Por qué? Porque tienen carbohidratos o tienen grasas. También sabemos que tenemos un montón de plásticos en nuestra casa. Es más, en el plantel 13 se hace recolección de un tipo de polímeros. Entonces, chicos, espero que no tengan problema para llenar esa tablita. Es una tablita muy sencilla. Y si tienen dudas, porque no sepan de qué está formado un material, lo pueden investigar en internet. Es muy fácil encontrarlo. Cuando tengan listo su trabajo, solo uno mande la información. Y por favor, pongan la bibliografía de dónde sacaron. Por ejemplo, yo aquí les puse 2 ejemplos que ya no pueden repetir. Ojo, ya no lo pueden repetir. Otra vez, ya no lo pueden repetir. Yo en mi casa encontré Aderogil. Yo sé que el Aderogil tiene vitamina D. Y yo sé que esa es la sustancia. Y yo sé que el tipo de polímero es un esteroide.
También tengo pan. Y el pan, yo busqué en internet, permítanme un momento, a ver si se los puedo. No. ¿Ok? Yo, por ejemplo, busqué qué polímeros hay en el pan. Tengo que leer las páginas que me salen. En monografías.com me dice el poliacrilonitrilo, pan. Como que desde ahí entiendo que no es el pan que me, para comer, entonces desde ahí digo no, el primero no. En almidón, es un polímero que se encuentra en plantas y que forma parte importante de la dieta humana. Alimentos como el pan, el maíz y las papas se encuentran llenos de almidón. Entonces, con esto que dice aquí, yo ya sé que el almidón es un polímero que se encuentra en el pan. Y voy a buscar qué tipo de polímero es el almidón. Ok. Aquí veo una imagen del almidón. Desde aquí yo veo la estructura. Y si ustedes lo ven en la presentación en el video que les puse, esa estructura es uno de estos. Si se dieron cuenta, esa estructura tenía muchos de estos. Quiere decir que es un carbohidrato. Entonces, en estos ejercicios pongo aderogil, vitamina D, es un esteroide. El pan tiene almidón, que es la sustancia, y el almidón es un carbohidrato. Y voy a poner la bibliografía, el autor y el año y el URL de donde saqué mi información. Eso sería todo del último tema de química.